Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, buenos días, tardes o noche desde el lugar del mundo en donde nos ven. A todas las personas que han tomado la decisión de sacar un espacio para compartir con nosotros este tema tan interesante que es uso, legalidad y fiscalidad de las criptomonedas en Iberoamérica. En ese orden de ideas, damos paso a nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, Juan David Cardona Pérez, ingeniero y abogado especialista y experto en estas materias de ciberseguridad. Juan David, bienvenido. Adelante. Gracias, Aldair. Muy buenos días en Colombia, en Latinoamérica, buenas tardes en Europa y buenas noches en Europa, aunque ya estamos entrando a verano, entonces es buenas noches, pero de día. Cordial saludo para todos. Hoy nos acompañan dos invitados súper especiales. La licenciada en Administración y Dirección de Empresas, graduada en Derecho, máster universitario en Abogacía y doctora en Derecho con mención europea por la Universidad de León. En la actualidad es profesora ayudante de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, autora de numerosas publicaciones en revistas y editoriales de reconocido prestigio nacional e internacional. Entre estas líneas de investigación se destacan la extinción de la deuda tributaria, la fiscalidad de las monedas virtuales, la residencia fiscal, la tributación local o la fiscalidad social, además de haber sido mi docente en la maestría de ciberseguridad y derecho digital de la Universidad de León. Le damos la bienvenida a la doctora Marta González Aparicio. Doctora, muy buenos días. Buenas tardes allí en España. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto tenerla. Bueno, un placer, un placer. Muchos buenos días en Colombia, buenas tardes, como bien decías, en España. La verdad es que para mí es un verdadero honor, un absoluto placer poder estar con vosotros y poder colaborar con este instituto y en esta iniciativa que me parece realmente magnífica y muy necesaria en esta imprescindible labor de ciberculturizar y de concienciar a la sociedad de la importancia del derecho digital. Como siempre, un placer estar contigo. El recuerdo que tenemos en España tuyo como alumno es extraordinario y te echamos muchísimo y sabes que aquí siempre las puertas las tienes abiertas. Un enorme placer estar con vosotros y muchísimas gracias. Doctora Marta, el placer es todo mío y bienvenida nuevamente. También nos acompaña el día de hoy el doctor Mauricio Echeverry. Él es abogado, además es exfuncionario o más bien exmilitar de la Armada Nacional en su grado de capitán, experto en criptomonedas, en criptoactivos y además es una persona que ha venido hace más de 4 o 5 años, si mal no estoy, él nos amplía ahora un poco más el tema, en este mundo de los criptoactivos y ha sido un pionero en Latinoamérica para buscando la legalidad y la fiscalización y demás del uso de las criptomonedas en América Latina. Para mí es un honor contar con ustedes, un extraordinario panel los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, entremos en materia, no sin antes darle la bienvenida al doctor Mauricio. Y doctor Mauricio, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Este conversatorio, recordemos que lo auspician Arcon Group, SAS Ciberabogados y, por supuesto, el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, pionero en derecho digital, valga la redundancia, y de la ciberseguridad en América Latina, Iberoamérica, entendiéndose Portugal y España.
Bienvenido, doctor Mauricio, y cuéntenos un poco más, que me quedé corto en su presentación, pero por acá estaba intentando buscar su currículum. Gracias, no. Gracias, muy buenos días a todos y a todas, desde el lugar donde nos estén escuchando. Inmensamente agradecido al Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad a través de su director Juan David Cardona, que nos ha hecho esta invitación para no solamente para formar parte del instituto, sino en esta conferencia hoy, que es un tema bastante particular. También al doctor Aldair, bueno, por todo ese trabajo que viene desarrollando y promoviendo todas estas capacitaciones de estos temas modernos. A la doctora Marta, pues no tengo, la estoy conociendo, pero me alegra mucho poder conocer personas de otros continentes que están también totalmente relacionados con este tema. Son estos los momentos académicos y son estas las instituciones como las que ustedes están formando, creando, desarrollando, las que hacen que estas nuevas tecnologías se coloquen en el mercado como realmente se tienen que colocar. Entonces felicito todo este espacio que está haciendo, todo ese trabajo que está desarrollando el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Me siento muy contento de participar. No, realmente yo soy capitán retirado de la Armada Nacional. Entré muy niño a la Marina, entré a los 17 años, me retiré de la institución con el grado de capitán y estudio Derecho, y todo lo hago con énfasis en la delincuencia cibernética. Empezando a incursionar en la delincuencia cibernética, conocí el mundo de las criptomonedas en el 2013. Desde el 2013 hasta el sol del día de hoy, día, mañana, tarde y noche, vivo en función de los criptomonedas, criptoactivos. No hago más nada. Solamente mi mundo es el mundo de las cripto. Y teorías asociadas, situaciones asociadas que ahorita les puedo compartir. Ese es mi mundo. Ahorita cuando estaba hablando la doctora Marta, estaba yo pensando, bueno, qué curioso y qué bueno estar en un espacio como el que estamos hoy, con este grado de oficialidad. Porque ustedes se pueden imaginar lo que yo hablaba en el 2013 de legalidad. Ustedes se logran imaginar cómo era yo de atacado en el 2013 cuando empecé a hablar de legalidad de las criptomonedas. Entonces me causaba simpatía cuando estaban hablando, pero lo primero que se me vino a eso, y solamente imagínense ustedes cuando yo subía a un auditorio en el año 2013 a hablar de legalidad de las criptomonedas, y fue así como empezamos. Hoy nos queda muy fácil hablar de legalidad de las criptomonedas en Colombia y en América Latina. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haberme invitado, y vamos a tratar de que este sea el primer espacio de este tema en el instituto, y con toda seguridad sé que vamos a tener otras más oportunidades. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, y entrando en materia, pues a lo que vinimos, a hablar de el uso, la fiscalidad, la legalidad de estos criptoactivos como se han conocido. Y quería iniciar con unas preguntas para la doctora Marta. Doctora, ¿cuál es la principal dificultad que nos hemos venido encontrando en el establecimiento de ese régimen jurídico y tributario de las criptomonedas? ¿Qué ha sido lo más difícil para lograr esa legalidad, ese régimen que se vuelva ese régimen tributario, que podamos tener una tributación frente a las criptomonedas para darle un tinte de legalidad, tanto en España como en América Latina, que sé que lo tienen muy claro? Sin duda, yo creo que este es un muy buen punto de partida, esa pregunta que me acaba de hacer. Y además, la respuesta conecta mucho con lo que acababa de decir el señor Mauricio, el ponente que me acompaña, al que saludo, y es un placer conocer en estas circunstancias. ¿Por qué le aludía a eso, a esa dificultad? Y es que esa dificultad no es otra que la gran inseguridad jurídica que rodea toda esta cuestión. El problema fundamental para el establecimiento de un régimen legal de estas criptomonedas, el problema de base es eso, es esa gran inseguridad jurídica que rodea toda esta cuestión, problema que luego, bueno, pues se deriva en muchos otros. El señor Mauricio decía que había iniciado el estudio de las criptomonedas en el año 2013, yo inicié en el año 2015, y en ese momento me he sentido muy identificada con lo que él decía, porque también yo, cuando hablábamos un poco de la legalidad, del establecimiento
un régimen jurídico definido para las criptomonedas, bueno, pues también como que se nos miraba un poco raro, por eso me he sentido totalmente identificada en lo que él ha comentado. Como digo, el principal problema, el principal escollo y el punto de partida con el que debemos iniciar esto es la tremenda inseguridad jurídica que rodea toda esta cuestión. Y particularmente por lo que aquí interesa, esa inseguridad jurídica se manifiesta en una falta, o se ha manifestado, se ha venido manifestando a lo largo de estos años, en una falta de definición en el ámbito civil, mercantil y tributario también del concepto o del tratamiento de las operaciones realizadas con criptomonedas. Es evidente que esta inseguridad se deriva, bueno, pues fundamentalmente de la complejidad del propio concepto. Estamos ante un elemento técnicamente muy complejo y también de su carácter muy novedoso, que lo hace ser un elemento desconocido. Si bien es cierto que también hay que decir que hoy las criptomonedas ya no sé si las podríamos calificar, el concepto de criptomoneda, como una cosa ya tan novedosa, porque bueno, la primera criptomoneda, el Bitcoin, ya apareció hace más de 10 años, con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que quizás en el ámbito jurídico, a fin de paliar esta inseguridad jurídica, se podría haber hecho alguna cosa más. Aunque en la actualidad sí que es verdad que ya se están desarrollando acciones para paliar esa inseguridad jurídica en el ámbito europeo a través de diferentes actuaciones de la Comisión Europea. Bueno, está claro que es una cuestión que requiere todavía de un desarrollo importante y que además cada vez se hace más imprescindible por la aparición, pues, de otros activos parecidos relacionados con las criptomonedas que siguen quedando en un cierto limbo jurídico. Y además, es que esta falta de definición jurídica del concepto de criptomoneda es común a nivel prácticamente mundial. No está claro, no sabemos lo que es una criptomoneda desde el punto de vista civil y mercantil. Ahora ya, como digo, sí se está empezando a definir en mayor medida, pero esa ausencia de definición supone que en ocasiones no podamos definir con certeza o determinar con certeza su tributación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la tributación de las operaciones realizadas con criptomonedas va a venir precisamente determinada en gran medida por esa naturaleza jurídica, por esa definición en el ámbito civil o mercantil que se les. Muchas gracias, doctora Marta. Pasando un poco a un tema más técnico, y quería preguntarle al doctor Mauricio una pregunta que yo creo que todas las personas común y corriente que no tenemos conocimiento avanzado de este tema de los criptoactivos nos hacemos y nos preguntamos siempre. En Colombia y en Latinoamérica, doctor Mauricio, ¿cómo representar los criptoactivos en dinero? ¿En qué lugares los podemos usar? Siempre la gente pregunta, ¿qué es una criptomoneda? O sea, eso es dinero intangible y yo solamente lo puedo usar en el ciberespacio, o yo puedo ir a un banco y retirar el dinero y ir y comprar con esas criptomonedas en un almacén. Tengo entendido que obviamente en Europa el tema está un poco más avanzado, hay bancos que ya monetizaron el tema de las cripto, pero en Colombia, en Latinoamérica, ¿en qué vamos, doctor Mauricio? Bueno, a mí me encanta de la formulación de la pregunta que me dijiste, me encanta una preguntita, ¿qué es una criptomoneda? ¿Y por qué me encanta esa pregunta? Porque recuerda que cuando empecé en esto, pues tenía demasiados ataques. Entonces la gente me decía que todavía no faltan en algunos auditorios hoy en día pues virtuales. Pero mire, yo en mi billetera, yo siempre cargo una definicioncita, y es esta definicioncita. ¿Y por qué lo cargo? Porque cada rato me encontraba en diferentes espacios donde llegaban y me decían, Mauricio, pero es que eso es ilegal. Eso es ilegal. Y yo le decía, perdón, ¿qué es ilegal? No, eso, pero ¿cuál es eso? No, eso de las criptomonedas, pero dime para ti qué es una criptomoneda, porque es que ya la estás calificando de ilegalidad y no tienes el concepto básico de definición de qué es una criptomoneda y ya la estás calificando ilegal. Entonces yo siempre le sacaba esta definición que la cargo en mi billetera, y esta es la primera definición de carácter legal que conocemos así bien fuerte, que es del Marco Común Europeo a través del Parlamento Europeo en diciembre del 2016.
y yo se las saco y se las leo a la gente, y aquí están los 5 punticos exactos de lo que es una criptomoneda. Dice, es una representación digital de valor, es una representación digital de valor que no es emitida. Óigame, cuando yo digo que es una representación digital de valor, estamos afirmando claramente que nosotros no somos ninguna moneda de curso legal, no, esto es una representación digital de valor, que no es emitida por ningún banco central ni una autoridad pública. Está claro, mire, esto no tiene nada que ver con el Banco de la República, no tiene nada que ver con el Ministerio de Hacienda, no tiene nada que ver con ninguna autoridad, ni está necesariamente ligada a una moneda fiduciaria. Óigame bien la definición, ni está necesariamente ligada a una moneda fiduciaria. Entonces el legislador en ese momento, el legislador europeo en ese momento le abrió un espacio al mundo de las cripto, le abrió un espacio a los bancos emisores estatales para que ellos también formaran en algún momento parte de ella. Y de ende les quiero manifestar, ya hay muchos bancos emisores, por el caso de China ACDP, que ya es una criptomoneda 100% oficial, que ya está en fase beta de experimental en China. Ya tenemos países que están muy, muy avanzados con su propia criptomoneda. El caso también de Venezuela Petro. Alemania está muy avanzada. Rusia y Corea son los que más avanzados están y que están a puertas de sacar su propia moneda digital. Entonces, no solamente hoy en día los particulares, sino también las estatales, pero que es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago, y puede ser transferida, almacenada, comercializada electrónicamente. Esta definición tendrá que ser integrada en todos los Estados miembros de la Unión Europea en la legislación antiblanqueo de capitales a partir del 1 de enero del 2017. Esto se dio en el año 2016, entrada en vigencia el 1 de enero del 2017, y esa definición que yo les acabo de traer son las que han acogido la mayoría de las autoridades aquí en América Latina, y muy especialmente Colombia, porque aprovecho para decirle que Colombia, a punta de derecho precedente, hemos avanzado notoriamente en el mundo cripto, comparado con América Latina. Entonces, caramba, aquí el consumo, Colombia es el noveno país a nivel mundial de manejo y de tráfico y de uso del caso del Bitcoin. Son miles de millones, se establece no oficial, pero no oficial a favor sino en contra. Mínimo son más de 1.200 millones de pesos mensuales semanales, que se están moviendo en cripto. Solamente los que se pueden registrar, los que pueden rastrear en ese momento. Entonces, aquí el uso en Colombia es bastante interesante. Muchos países de América Latina se están pegando a través del derecho comparativo, tratando de copiar los mismos modelos que ha venido sacando Colombia con respecto a las criptomonedas. Es así como el 17 de diciembre del 2017, la DIAN lanza el primer concepto jurídico, que es el 2436, en la cual manda a pagar impuesto de renta a la minería de las criptomonedas. Eso trajo por consecuencia un gran desarrollo del uso de las criptomonedas aquí en Colombia. Y posteriormente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el ente rector de los contadores en Colombia y que por ley es un ente asesor del Ministerio de Hacienda, se pronunció 5 veces y al final con el quinto, que es el más interesante, que es el concepto 906 del 2018, en la cual hace una serie de asesorías a la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de aquí en nuestro país, Colombia, para los que son de otro país, hacerme entender. Entonces, a raíz de ese concepto, la DIAN se obliga a emitir otro concepto que es el 2733, en la cual ya califica en Colombia a las criptomonedas como criptoactivo, le da esa calificación, y en ese concepto 2733 dice claramente cómo es el tratamiento que se le van a dar, cómo es la tributación, cómo se llevan los registros contables, reitero, cómo se tributan con las criptomonedas, y ahí le da el calificativo de criptoactivo. Entonces, en Colombia, estas criptomonedas reciben el nombre correcto de
criptomonedas. Y así sucesivamente. Y luego, por ejemplo, en el 2019 sale la primera resolución de la DIAN, que en el 070, en la resolución 070, en el artículo 25.2, donde ya califica como inversión en Colombia los criptoactivos. Entonces, y así sucesivamente, estamos a puertas en Colombia de lanzar ya oficialmente la primera prueba Sambos de compra y venta de criptoactivos, donde el gobierno nacional emitió un decreto, el Ministerio de Hacienda lanzó un decreto que es el 1264 del 20 de diciembre del año pasado, en la cual lanzaba la primera prueba de compra, la primera prueba oficial de compra y venta de criptoactivos en Colombia, donde ya seleccionaron 9 entidades financieras aquí en Colombia, seleccionado Bancolombia, La Vivienda, Banco de Bogotá, Colte Financiera y 3 CEPED, que son sociedades financieras simplificadas, y ya seleccionaron también con los nueve exchange que van a participar. Entonces, aquí en Colombia hemos crecido muchísimo. El uso de esto, para terminar esto y no extenderme tanto, me extendí mucho porque para tratar de abarcar varios conceptos introductorios, es que el uso, esto es un medio de pago y tú lo puedes utilizar como cualquier aplicativo, porque las criptomonedas no son más que un aplicativo tecnológico. Como un aplicativo, están dentro de una aplicación y yo las puedo utilizar a través de mi tablet, a través de mi computadora o desde mi dispositivo portátil o celular. Yo las utilizo común y corriente, traslado de una a otra cuenta, de otra cuenta a otra cuenta, puedo hacer a través de cuentas directas, o sea, las wallets. Compro a través de los exchange, el exchange me puede comprar, yo te puedo pagar a ti, Juan David, una casa, te puedo pagar un apartamento con criptoactivos. Oiga, Mauricio, pero ¿cómo así que me puedes pagar? Sí, señor, ya la superintendencia de Notario y Registro se pronunció el año pasado, enseguida le digo el número, no me acuerdo el oficio exacto, pero sí lo tengo aquí encima de mi escritorio, en la cual le dice a los notarios: señores notarios, ustedes a partir del momento, ustedes pueden dar fe notarial de contratos de compra, venta, permuta, de arriendo, en cuyas partes estén los criptoactivos. Hola, no hay sonido. Excelente información. Y esto me lleva a tratar 2 puntos particulares. El primero es para la doctora Marta. Brevemente, doctora, adentrándonos en ese mundo de la fiscalidad del cual habla el doctor Mauricio, y ahora retomo con Mauricio y le haré una pregunta complementando esta puntual que voy a hacer, y es frente al mundo del lavado de activos, de la criminalidad organizada y demás, porque sabemos que las criptomonedas difícilmente dejan un rastro. Entonces, doctora Marta, la pregunta es, brevemente, adentrándonos en ese mundo de la fiscalidad, ¿cuáles serían las obligaciones fiscales de los sujetos que operan con criptomonedas? Y si es posible decirnos cómo sé que yo, Juan David, soy cuánto dinero estoy manejando en criptoactivos para poderlo tributar. Bien. Pues me hace una pregunta que le voy a intentar contestar brevemente, pero que realmente es bastante compleja, porque contestar a esta pregunta requiere, en primer término, determinar quiénes son esos sujetos que operan con criptomonedas, porque como ya sabemos no es uno solo. Y además hay que determinar qué operaciones realizan estos sujetos, porque esas operaciones, como bien sabemos, serán variadas. Por condensar y por hacer una exposición muy genérica, bueno, podemos distinguir hasta 4 posibles intervinientes en estas operaciones. Por un lado, pues personas físicas, cualquiera de nosotros, cualquier particular que adquiere criptomonedas para emplearlos como medio de pago o para emplearlos como es lo más habitual en la actualidad, para mantenerlos como una suerte, como una especie de activo de inversión. También podemos encontrar personas jurídicas, empresas, entidades que, al igual que las personas físicas, también pueden adquirir criptomonedas para mantenerlas en su activo como una inversión, o admitirlas también, a lo que también se refería el doctor Mauricio, en pago de sus productos o de sus servicios
aunque si bien es cierto que la aceptación de las criptomonedas como medio de pago en el común de las empresas, bueno, pues no resultaba, bueno, pues muy habitual. Esta situación parece que se está revirtiendo un poco porque a consecuencia, bueno, pues de la crisis sanitaria mundial que hemos vivido, se han incrementado mucho las transacciones realizadas con criptomonedas y esto ha generado, bueno, pues que muchas empresas que hasta ahora parecían permanecer ajenas a este fenómeno, que no consideraban las criptomonedas como medio de pago, se estén interesando por incluir esta posibilidad. Por lo tanto, bueno, pues sería un segundo sujeto que tendríamos que considerar. En primer lugar, tenemos los exchangers, los traders, bueno, que pueden adoptar diferentes formas, normalmente serán personas jurídicas y cuya actividad, bueno, pues consiste en esta compra-venta, en esta intermediación, en la transmisión de criptomonedas. Yo siempre las equiparo, bueno, pues a las casas de cambio tradicionales, aunque obviamente tienen diferencias. Bueno, ya sabemos que para realizar esa labor pueden emplear diversos soportes, generalmente plataformas virtuales, en ocasiones también, bueno, pues cajeros físicos, y van a obtener a cambio de sus servicios una comisión. Y en cuarto lugar tendríamos a un cuarto sujeto que son los mineros, que representan, bueno, pues un elemento esencial en este tipo de transacciones y que podemos decir, bueno, pues entre comillas, que son los creadores de criptomonedas y que, bueno, sin entrar en cuestiones técnicas, bueno, pues lo que nos interesa a efectos fiscales es que obtienen una recompensa, un pago en criptomonedas. Bueno, cada uno de estos intervinientes tiene una participación propia y va a obtener unos rendimientos que se van a calificar de manera diferente a los que obtiene otros de los sujetos. Es decir, no va a obtener los mismos rendimientos o no se van a calificar fiscalmente igual los rendimientos que obtiene un minero que los que obtiene una persona física que simplemente compra y vende criptomonedas, bueno, pues como una suerte de activo de inversión. Por lo tanto, cada una de estas operaciones va a tributar diferente para cada uno de estos sujetos. Es decir, no es lo mismo que yo, como persona física, adquiera criptomonedas, no siendo esa mi actividad principal, es decir, no siendo esa mi actividad económica, y las venda obteniendo una determinada ganancia patrimonial que tributará como tal, como ganancia patrimonial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España o en el impuesto sobre la renta, utilidades y ganancias de capital en Colombia, que yo sea una persona jurídica, una empresa, admita el pago en una determinada criptomoneda por los productos que vendo, por los servicios que ofrezco y posteriormente, bueno, pues yo venda esas criptomonedas o las intercambie por otro tipo de criptomonedas o por dinero de curso legal y obtenga una serie de beneficios que en ese caso deberán tributar en el impuesto sobre sociedades. Y además de estos impuestos, y voy a ser muy breve ya que me lo has pedido, bueno, pues las operaciones que se realizan con criptomonedas pueden tributar también en el IVA, en el impuesto sobre el valor añadido, dependiendo de cómo se califiquen, porque, por ejemplo, en España, como las criptomonedas se han equiparado al dinero de curso legal precisamente en este impuesto, pues no tributan en este impuesto, pero en otros estados en los que no se realice esa equiparación incorrecta a mi modo de ver y sobre la que si tengo tiempo volveré un poco más adelante, sí que deberían tributar. O también, bueno, pues por ejemplo, una persona que fallezca y tenga en su patrimonio criptomonedas, bueno, pues esa transmisión a sus herederos debería tributar en el impuesto sobre sucesiones o en el impuesto sobre patrimonio en los países en los que esté vigente este impuesto. Esto yo le digo que es como debería ser. Otra cosa es que luego estas operaciones en muchos casos queden ocultas a los ojos de la administración y se generen situaciones de evasión fiscal, que era un poco lo que yo creo que la segunda parte de la pregunta. Bueno, y cómo podemos, lo primero, cómo lo ve la administración y cómo se puede cuantificar. Sobre cómo lo ve la administración podríamos hablar mucho más y yo creo que vamos a poder hablar más adelante porque al final se ha avanzado en las técnicas de desanonimización, se está intentando reforzar las obligaciones de suministro de información de las entidades que operan con criptomonedas, pero sobre cómo vamos a cuantificar el valor de las criptomonedas, ahí también, bueno, pues podríamos, es una cuestión bastante dificultosa. La regla que yo considero, por lo que yo he trabajado sobre criptomonedas, que debemos aplicar en este caso, es la misma regla que debemos aplicar en la valoración de cualquier otro bien. Es el precio de mercado. El precio de mercado. Lo mismo que cuando vendes, por ejemplo, una casa hablando en euros, por 200.000 euros. Si tú acreditas a la administración a través del correspondiente contrato, a través de la correspondiente transferencia, efectivamente ese ha sido el precio por el que se ha efectuado esa transacción
y que ese es el precio de mercado, que es un precio normal de mercado, bueno, pues ese precio se admite y por ese precio es el que se tributa y el que se considera a efectos de determinar la tributación de esa operación. Pues en este caso, igual, yo creo que hay que acudir al precio de mercado y que quien debe acreditar ese precio de mercado es el contribuyente en este caso, y para ello pues tendrá que acudir a los diferentes cotizaciones, a cualquier medio de prueba válido en derecho, en definitiva, que le permita, como digo, justificar que ese es el verdadero valor por el que ha efectuado la transmisión. Excelente, doctora, mejor explicación imposible. Esto me lleva a pensar un poco, nos lleva a una pregunta que le decía al doctor Mauricio. ¿Cómo se ve esta parte de tributación? ¿Cómo se ve o cómo afecta más bien al fisco el tema en cuanto al lavado de activos, en cuanto a las organizaciones criminales que se dedican a pagar sus deudas en cuanto al envío? Voy a poner un ejemplo, el envío droga y me pagan en criptoactivos para evitar bajar dinero. ¿Cómo puedo rastrear? ¿Es posible, doctor Mauricio, desde su experiencia como investigador, desde su experiencia como funcionario o en su momento activo de la Armada, y en la investigación que usted a bien tiene y ha tenido durante todos estos largos años, es posible rastrear y cómo se podría llegar a evidenciar las operaciones en criptoactivos de estas organizaciones? Pregunta, más no se puede. No es como mucha gente, muchos conferencistas dicen eso. Excelente pregunta para motivar ahí al moderador. No es eso. Es que es una pregunta extremadamente delicada, extremadamente real, porque es 100% real. La industria criminal, la empresa criminal está utilizando las criptomonedas para accionar. Eso no cabe la menor duda. Pero yo me veo obligado, mi querido doctor Juan David, porque es que yo veo que hay gente en el auditorio que de pronto en el auditorio digital, que hay gente que no conoce bien a fondo las definiciones generales y de rasgos generales de las criptomonedas y qué es eso, y entonces se van a quedar todavía mucho más perdidos. Por lo tanto, yo voy a hacer un espacito de 2, 3, 4 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para sintonizar a las personas qué es lo que realmente está pasando con ese tema de las criptomonedas. Porque aquí me comentabas que tenemos fiscales, tenemos abogados, tenemos no abogados, tenemos ingenieros, hay un grupo de interdisciplinario de profesionales. Entonces, en este orden de ideas, rápidamente lo voy a hacer de rodillas, diciendo a la gente, por amor a Dios, tenemos que entender, señoras y señores, que estamos en la era digital. El hombre, a lo largo de la historia, ha pasado por 4 eras. Primera fue la revolución industrial, luego fue la revolución de la electricidad, tercero fue la era de la tecnología, y la cuarta es la era digital. Y hay muchas autoridades, hay muchos profesionales de diferentes disciplinas que se quedaron en la era de la tecnología y creen que estamos en la era de la... No, señores, de rodillas, estamos en la era digital. ¿Y qué es eso de la era digital? La era digital tiene muchas definiciones, pero rápidamente yo la explico de la forma más sencilla y más elemental posible. La era digital, entre muchas cosas, es la sumatoria de la computación más la internet, más la banda ancha. Esas 3 cosas trae por resultado una cosa que se llama la era digital. Y en la era digital surgen 2 grandes cosotas. Una, la inteligencia artificial, que no son más que métodos y procesos que están suplantando a los humanos en todo y para todo. Y lo segundo es el más interesante de todos en el tema de estudio que estamos tratando acá, son los aplicativos tecnológicos. Por amor a Dios, entendamos los aplicativos tecnológicos. Esos aplicativos tecnológicos están transformando todo el accionario y la operacionalidad de los humanos en todo. Hoy en día los aplicativos tecnológicos inciden en todas las ciencias, en todas las artes, en todos los oficios. Es ahí donde surge, por ejemplo, el caso de Netflix. Netflix es una compañía que se encarga de recoger todas las películas de la Tierra, subirlas a la nube y a través de una aplicación llevar esa señal a todos los confines de la Tierra. Es ahí donde surge, por ejemplo, el caso de Amazon y el caso de Alibaba, que no son más que unas tiendas virtuales denominados aplicativos tecnológicos,
tiendas virtuales que venden desde un alfiler hasta una tractomula y no tienen de inventario ni un par de botones, es decir, venden de todo y no tienen nada. Ahí es donde sale el famoso Uber, la compañía de taxi más grande del planeta, y no tiene ni un solo conductor ni un solo vehículo. ¿Qué es lo que tiene? Un aplicativo tecnológico. En este orden de ideas, entonces, surge también un aplicativo tecnológico que se está encargando de recoger todo el papel moneda de la tierra, subirlo a la nube, y a través de un aplicativo que se llama criptomoneda o criptodivisa o moneda digital, que enseguida les digo cuál es la diferencia, no nombres porque sí hay diferencia, se encarga de ¿qué? De crearse un nuevo medio en el ordenamiento mundial. Entonces, las criptomonedas no son más que una nueva forma de pago en el ordenamiento mundial. No somos más que un referente histórico de cómo nosotros los humanos a lo largo de la historia hemos pagado. Primero que fue el trueque, luego la moneda metálica, luego el papel moneda, luego los títulos valores, luego la tarjeta, los pagos, la tarjeta plástica, el dinero plástico, luego llegó el dinero electrónico a través de la computadora. Y entonces en ese orden surge un aplicativo que se llama criptomonedas, que está siendo determinado como un nuevo medio de pago en el ordenamiento mundial. ¿Producto de qué? Producto de la era digital. Son los estados ahora entonces los que se tienen que obligar, y desde ya se están obligando a que esto lo tienen, porque sí o sí las criptomonedas ya llegaron para quedarse, y esto ya es una realidad. Teniendo en cuenta entonces que es una aplicación, yo les quiero decir algo, ahí empiezo a responder la pregunta. Entonces, señores, yo les dije a ustedes todas las ciencias, todas las artes, todos los oficios. Oiga, señores, auditorio, la industria criminal también entonces está migrando a la era digital, desarrollando aplicativos tecnológicos. ¿Para qué? Para delinquir. Por ejemplo, las famosas pirámides que ahora están tan de moda en la internet. Claro, ¿por qué? Porque es una migración del sistema operacional que inventó Carlos Poncio en el año 1928. Carlos Poncio en el año 28, esa matriz piramidal la llenaba a mano, luego la sistematizó, y hoy en día que la misma pirámide se monta en la nube, es decir, a través de la internet, para que el accionar sea el mismo, solo que es más eficiente, más rápido y tiene una cobertura mayor, porque es universal, pero se está haciendo lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la delincuencia ha migrado, pero de una forma alarmante a todo este tema, a todos estos temas digitales. ¿Por qué? Porque estamos en la era digital. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a responder textualmente la pregunta, porque conozco muchísimo ese tema. He sido capacitador de la Policía Nacional aquí en Colombia. He dictado muchas conferencias en diferentes espacios con el tema del lavado de activos a través de las criptomonedas. ¿Qué les voy a decir? ¿Las criptomonedas se utilizan para pago de delincuencia? Sí, claro. Lo mismo que se utiliza el papel moneda. El papel moneda, ¿qué se paga? Con este papel moneda en Colombia, ¿yo qué hago? Yo con esto pago ¿qué? Secuestro, extorsión, narcotráfico y terrorismo. Yo no voy a pagar aquí un kilo de cocaína o una tonelada de cocaína en Colombia, no la voy a pagar con una tarjeta de crédito o con una transferencia o con un cheque. No. ¿Cómo utilizo? Utilizo esto. Entonces, con estos papeles, yo pago secuestro, extorsión, narcotráfico, terrorismo, pero yo con estos papeles también pago el desayuno, el almuerzo, la comida y la educación de mis hijos. Correcto, pago el diezmo si estoy en una iglesia cristiana, o pago la limona si estoy en una iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, en este orden de ideas, hoy en día, como la industria criminal también está en la era digital, ¿cómo entonces la industria criminal puede pagar su producto ilícito? Utiliza criptomonedas. ¿Como cuáles? Hay unas que tienen trazabilidad. Ojo, Juan David, ahí va también otro tema de las monedas. La mayoría de las criptomonedas que todo el mundo piensa que son totalmente anónimas es totalmente falso. La mayoría deja trazabilidad y deja registro. Hay unas que vi ahora una pregunta muy interesante de un amigo de Caquetá, alcancé a leer una palabrita muy hermosa que se llama Monero. Monero es una criptomoneda que no deja trazabilidad, que actualmente no deja trazabilidad. Entonces la industria criminal la está utilizando muchísimo para pago de secuestro, extorsión, narcotráfico, terrorismo, pago de tráfico de armas. Bueno, todos esos delitos internacionales se está utilizando muchísimo. ¿Y por qué digo actualmente? Porque inicialmente, cuando salió
salió el Bitcoin en el 2009, 2013, 2014, 2015, el primer Bitcoin se monta en la nube en enero del 2009, ahí no hay trazabilidad todavía del Bitcoin, pero ya en el año 2018, 2019, el gobierno de los Estados Unidos, el IRS, que es la entidad de impuestos de los Estados Unidos, que ya se pronunció con respecto a las criptomonedas, ya tiene forma de hacer trazabilidad, por ejemplo, de Bitcoin, rastreo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya la industria crece, la delincuencia avanza, la ley alcanza, la delincuencia avanza, la ley alcanza y las autoridades tienen que ir, porque primero sale la falta y luego sale el legislador. Entonces, en este orden de ideas te quiero manifestar que sí hay criptomonedas que se utilizan para la delincuencia, que sí hay rastreo, que la mayoría son tratadas. Hay muchos mecanismos, pero muchísimos mecanismos que los estados pueden desarrollar para la prevención del lavado de activos, como muchos mecanismos que utilizan los gobiernos para el manejo de su efectivo, correcto, porque es que no todas las actividades del hombre son ilícitas, no, todos sabemos que no son ilícitas. Entonces, cuando a mí el Estado me permite manejar, los estados me permiten a mí manejar el pago de los criptoactivos, pues yo entro a declarar común y corriente esos criptoactivos. Ahorita, antes de este momento, estaba revisando un contrato precisamente donde se compraron unas casas aquí en Ibagué, Colombia, pagaderas con criptoactivos. Entonces es cuestión de ir legislando. Y voy a terminar esto que es muy importante porque es un ejemplo. En el año 2013, 2014 en los auditorios decíamos Uber en Colombia es 100% legal, que había mucha gente que decía ilegal, y yo les decía es totalmente legal porque es el mismo caso de las criptomonedas. Colombia, como la mayoría de los países de América Latina, que somos firmantes de un principio, de un tratado internacional que es el principio de neutralidad en las redes, en la cual los estados se obligan a respetar el uso de la internet de punto a punto. Entonces llegó una autoridad aquí colombiana y sacó bruscamente a Uber de Colombia, lo sacó, inmediatamente demandaron eso, inmediatamente el Tribunal Superior de Bogotá inmediatamente volvió otra vez a recibir a Uber aquí a Colombia, y corto ni perezoso, Uber presentó una demanda que en este momento está en curso por $250 millones. Bien, doctor Mauricio, muchas gracias, muy ilustrativo como siempre. Solamente una pregunta, pero puntual. Sí. Para darle paso acá con la última pregunta a la doctora Marta. Sí. La Fiscalía General de la Nación con su policía judicial, o la Policía Nacional con su policía judicial, ¿dónde tendrían que realizar una búsqueda selectiva o a quién le tendrían que solicitar que entreguen los movimientos, así como cuando uno va al banco y le dicen, venga, necesito que me entregue los movimientos del señor Mauricio Echeverry Blade, los movimientos de las cuentas y cuántas cuentas tiene? Claro. Si se tiene conocimiento de cuál es el blockchain, cuál es no sé si esté en lo correcto, el blockchain que se esté utilizando o cuál es la moneda que se esté utilizando, ¿a quién tendrían que hacerle esa solicitud? Ya hay muchísimas, a nivel internacional, ya hay muchísimos requerimientos judiciales, pero muchísimos, por ejemplo, y muchísimas investigaciones. Por ejemplo, en este momento, el exchange más famoso del mundo, en este momento está siendo investigado en los Estados Unidos por un requerimiento oficial. Entonces, la Fiscalía General de la Nación, si aquí en Colombia se crea, por ejemplo, vamos a hablar de un exchange colombiano que es Buda, que es real aquí colombiano. Si mañana el juez 42 de Fiscalía de Delitos Económicos le puede oficializar perfectamente al gerente de Buda, al representante legal de Buda, sírvase mandar informes de transacciones del señor Pedro Pérez, sírvase mandar lo que le quiera pedir como compañía legalmente constituida en Colombia, se lo puede pedir cualquier autoridad, pero en este caso un juez o el fiscal se lo puede pedir al exchange colombiano. Lo mismo que han hecho con todas estas compañías a nivel mundial que han sido investigadas. Vuelvo y te digo, la más grande, en este momento el exchange más grande, se le hizo un requerimiento a Binance, se lo hizo la semana pasada, un juez norteamericano. Entonces, eso es muy normal y a lo largo de investigaciones, yo leo investigaciones en toda parte del mundo, jueces pidiendo a las wallet, a los exchange, a las plataformas que tienen negociaciones y comercialización de criptos, a los mineros.
que están legalmente constituidos, no a los que están anónimos en su casa que no han sido rastreados, sino a las compañías como tal. Hay un requerimiento común y corriente como si fuera cualquier empresa. Perfecto, perfecto, doctor Mauricio, muchas gracias. Doctora Marta, para finalizar, una pregunta también muy puntual. Teniendo en cuenta todo esto que hemos evidenciado acá en esta charla, todo lo que hemos tratado, y siendo esto un tema tan extenso, tan grande, pero pues en el ciberespacio como en la vida los tiempos son cortos y se nos va agotando el tiempo, y quiero darle paso también a las preguntas del auditorio. Una última pregunta: ¿cuáles son los retos, doctora, a los que se deberá enfrentar el régimen jurídico y tributario de las criptomonedas en los próximos años? Muy bien, bueno, pues siendo breve y un poco recapitulando lo que hemos venido hablando hasta ahora, estoy encantada de poder escuchar al doctor Mauricio, porque me está pareciendo brillante todo lo que está diciendo. Y como digo, recapitulando un poco lo que hemos venido hablando, los retos inmediatos prioritarios en el ámbito jurídico y particularmente en el ámbito fiscal, al que yo me dedico, son dos. En primer lugar, una precisa determinación de la tributación de las criptomonedas y, por otro lado, el control de cómo controlar estas operaciones. En cuanto al primer reto, en cuanto a esta definición precisa del régimen fiscal aplicable a las criptomonedas, bueno, el problema de base que se encuentra para determinar esta tributación, como ya he dicho antes, es esa ausencia, aunque ya ahora tenemos diferentes actuaciones, en particular en España, las que provienen de la Unión Europea, ya tenemos actuaciones que intentan paliar esto, pero bueno, esa ausencia de definición jurídica en lo fiscal, bueno, pues está generando o genera problemas a efectos de determinar la tributación. En particular, en España, que refleja bastante bien la situación que tenemos en este país, la de muchos de los otros países de la Unión Europea, nos encontramos ante una paradójica situación en la que la Dirección General de Tributos, que sería pues el órgano equivalente a la de IAN en Colombia, cuando resuelve consultas, cuando debe determinar cómo tiene que tributar las criptomonedas, cómo deben tributar las transacciones realizadas con criptomonedas en el impuesto sobre el valor añadido, aplica, porque se ve obligada a ello, lo dispuesto en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015, de 22 de octubre de 2015, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como digo, concluye que a las criptomonedas se las puede aplicar la misma exención o la exención prevista en el IVA para el dinero de curso legal. Es decir, equipara las criptomonedas al dinero de curso legal y permite que a las criptomonedas, a las transacciones realizadas con criptomonedas, se les aplique esa exención prevista para el dinero de curso legal. Pero ¿qué pasa? Que la Dirección General de Tributos, en otros impuestos, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, en otros impuestos, no acepta esa definición, sino que ahí lo que está aplicando es la definición a la que también se refería antes el doctor Mauricio, la definición que nos ha venido de los organismos europeos, bueno, que considera en definitiva que las criptomonedas lo que son una serie de activos inmateriales, es decir, no son dinero de curso legal, no se puede equiparar su tratamiento al dinero de curso legal. Por lo tanto, tenemos, pues como digo, la paradójica situación de que en el IVA, en el impuesto sobre el valor añadido, en España las criptomonedas son una cosa y tributan de una manera, y en los otros impuestos las criptomonedas son otra cosa, son un activo inmaterial, son un bien inmaterial y tributan de otra forma. Esto es algo que, claro, hay que solucionar con premura. Porque, bueno, por el bien de la inseguridad jurídica, de la seguridad jurídica, bueno, pues esto no puede continuar así. ¿Cómo podríamos o cómo se podría paliar o resolver esta situación? Bueno, pues sobre esto se podría debatir mucho, pero entiendo que cabrían las vías más rápidas, serían dos fundamentalmente. Bien, porque el TJUE emita alguna otra sentencia que la que modifique este criterio, pero claro, para ello sería necesario que llegara un asunto con ese fondo, con ese fundamento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea otra posibilidad es que, bueno, que se emita algún tipo de regulación que se ocupe específicamente de la determinación de la naturaleza jurídica de las criptomonedas en el ámbito tributario, es decir, de qué es una criptomoneda
o de cómo debe tratarse las criptomonedas desde el punto de vista tributario, porque sí que tenemos ahora algunas normas en España que ya recogen esa definición de criptomonedas como activos inmateriales, pero no son definiciones que se recojan en textos legales específicamente tributarios. Por lo tanto, ahí se puede plantear la duda de si efectivamente esa definición, que no está en un texto legal de carácter tributario, en una norma fiscal, se puede trasladar al ámbito tributario. Ahí, bueno, pues habría un poco de problema. Ese sería el primer reto al que nos enfrentamos. Bueno, pues homogeneizar la tributación de las criptomonedas. Y el segundo reto que surge en esta era post-COVID en la que estamos, estrechamente relacionado con la precisa determinación de la tributación de las criptomonedas, es la necesidad de controlar las transacciones que se efectúan con las criptomonedas. Para ello, bueno, pues se están realizando diversas actuaciones en España. Para la Administración Tributaria Española, esta necesidad de control de estas transacciones está siendo un objetivo prioritario, y para ello, bueno, pues se están realizando diferentes líneas de actuación. Por un lado, se está avanzando en las técnicas de desanonimización. También conecta esto con lo que comentaba el doctor Mauricio. Aquí, bueno, pues se está avanzando bastante en eso, y luego se está transponiendo ya a la normativa interna diferentes directivas europeas que establecen la obligatoriedad para todos aquellos intermediarios, para todas aquellas entidades que intermedian con criptomonedas, para los exchanges, para todos estos, de facilitar o de suministrar información a las autoridades sobre ese tipo de operaciones. Es decir, se está, digamos, incrementando el control por esta doble vía de actuación. Por un lado, por el desarrollo de las técnicas de desanonimización, y por otro, por el establecimiento para este tipo de entidades, para este tipo de intermediarios, de la obligación de suministrar información sobre las personas que realizan este tipo de operaciones. Sí que he visto, y ya no quiero entretenerme más, pero sí que he visto varias preguntas en el chat que me parecen muy interesantes, así que no quiero entretenerme más, y yo creo que con esto que he dicho ya más o menos ha quedado clara, he podido responder a tu pregunta, porque luego sí que he visto varias preguntas que conectan un poco con lo que yo he dicho, que si tenemos tiempo me gustaría debatir. Claro que sí, doctora Marta. Ya vamos a dar paso a nuestro público, que finalmente es la razón de ser de tenernos acá, porque de lo contrario, pues sería una charla entre cuatro personas. Aprovecho para enviar un gran saludos acá a las personas que nos visitan, a mi gran amigo Lombardo Ardón Mejía en Honduras, ex compañero de maestría, Manuel Pérez desde Medellín, Colombia, Dainer Roberto Tenorio Villa desde Santo Domingo, Ecuador. Tenemos gente desde Panamá, México, Chile, y esto nos llena de orgullo y nos llena de compromiso, más que cualquier otra cosa, para traerles estos nuevos temas de derecho digital y de la ciberseguridad que tanta falta nos hace en Iberoamérica, y sobre todo en Latinoamérica, y que para eso nace el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, para ciberculturizar y formarnos o transferir el conocimiento en este tipo de temas que poco o nada se conoce. Bien, también quería saludar a Anderson Bonilla, Eduard Victoria, Orlando León, en fin, a todas las personas que nos acompañan en España, Portugal, Chile, Argentina, Perú, México. Veo gente acá también de Costa Rica, Panamá, Santo Domingo, en Colombia, por supuesto. Y quería solamente hacer una precisión más bien complementar el tema de la pregunta que se le hizo al doctor Mauricio, frente a que también me la estaban haciendo acá por interno, por el Facebook. Estamos en Facebook Live también, JD-al-piso ciberabogado, en YouTube Live, y es frente a dónde se requieren a las personas naturales lo que preguntamos de las búsquedas selectivas en bases de datos. Resulta, para que todos lo tengan en conocimiento también, que el convenio de Budapest sobre la cibercriminalidad, que aparece en 65 estados, que ya es vinculante para 65 estados, y entre otras para casi toda Latinoamérica, incluyendo, y si hablamos de Iberoamérica, está incluido España y Portugal, que son firmantes
ratificantes y además adhirientes de este convenio, le permite a nivel internacional, ya no por cartas rogatorias que se demoraban cualquier cantidad de tiempo, podía llegar a demorar hasta 6 meses, un año en que nos dieran una respuesta, ya hay una línea 24/7 que obliga a este convenio de Budapest a que los estados la implementen para las investigaciones en ciberdelitos y para los ciberdelincuentes. En ese orden de ideas, es simplemente preguntar en la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad de Relaciones Internacionales, esa red 24/7, quién está encargado de esa red 24/7, para que si el exchange que mencionaba el doctor Mauricio no está en Colombia, sino que está en España, o está en Italia, o está en Perú, o en Argentina, en alguno de los países firmantes y adhirientes y vinculantes del Convenio de Budapest, se haga la solicitud y ellos harán el trámite respectivo y en un tiempo no mayor a 30 días deberían de estar respondiendo por bloque de constitucionalidad. Sería aplicable el Convenio de Budapest en esa parte procedimental. Bien, acá los panelistas son ustedes, simplemente era dar esa pequeña precisión y vamos con las preguntas. Doctor Mauricio, antes quería preguntarle, muy puntual, para darle paso en estos 10 minutos que nos quedan a las preguntas del público, así como la doctora Marta nos mencionaba, ¿a dónde apuntamos frente a la fiscalidad y demás? ¿Dónde apunta el mundo digital en el futuro inmediato, doctor Mauricio? Yo siempre estoy pensando a ver qué me van a preguntar o qué voy a decir. Mire, les voy a decir algo que aparentemente es como irreverente, por eso como algo irreverente. Yo soy estudioso, yo amo la tecnología. Hace muchos años, se dan cuenta, pues lógicamente no tengo que decirlo, que no soy un sardino de los de la era digital, tengo 60 años, pero amo la tecnología desde que estaba en la Marina. Por eso es que estoy metido en el tema de la tecnología, soy estudioso de tecnología. Hace como unos 20 días dicté una conferencia que cualquier día la podemos traer aquí a colación en la Universidad del Alto en Bolivia. La conferencia es 2021-2050. ¿Qué va a pasar del 2021 al 2050? Es algo sorprendente. Y por eso la irreverencia de lo que voy a decir es que, mire, el tema de las criptomonedas es el tema más sencillo del mundo comparado para lo que se viene. Por eso cuando yo conocí a Juan David, caramba, Instituto de Derecho Digital, yo inmediatamente lo abordé, él dictando una conferencia en Medellín hace un par de años, lo abordé y dije, hermano, yo quiero ser amigo suyo, yo quiero tenerlo a usted de mi lado, caramba, porque lo que se avecina es una locura. Y así fue como conocí yo a Juan David. Entonces, es para decirles que, mire, lo que se viene no está escrito. No, esto para decirles también que el tema ahora de las criptomonedas, sí o sí los estados tienen que arreglar ese asunto, tienen que legislar ese asunto y para allá vamos. Por eso los pronunciamientos de los entes grandes. Aquí, por ejemplo, está el documento de 70 hojas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a nivel mundial, el Comité de Interpretaciones Internacionales Financieras, que es el FRI, ya el documento madre de ellos de 70 hojas en las cuales dice el tratamiento contable en las criptodivisas y sus impactos en los impuestos sobre las sociedades, y todo eso ya se vino. Ahorita va a ver muy gracias que estamos acá y eso es un tema que también lo vamos a traer y créanme que por ahí en 6 meses haré le pediré a Juan David que hagamos un conversatorio de ello, que es un curso que voy a hacer ahora en España con el aquí el Consejo General de la Abogacía Española, es la que saca este curso sobre experto legal en blockchain, smart contract y tokenización y criptoactivos. Se viene el tema de la tokenización de la economía y la tokenización, que eso va a ser una locura. España ya ha trabajado muy duro de eso, por eso ya lanza el primer curso sobre tokenización, y en el de tokenización ya tiene un módulo específico sobre la tokenización inmobiliaria. Entonces, el tema, lo que se nos avecina y los retos que tienen las entidades gubernamentales y los legisladores
déjeme decirle que no es fácil. La primera pregunta que muy interesante, de una forma muy inteligente la respondía la doctora, los retos que hay o los inconvenientes que hay son los grandes intereses que hay en esto. Es que déjeme decirle que hay muchísimas personas que no le interesa el tema de las cripto. Un ejemplo, a los bancos no son amigables con las criptomonedas porque las criptomonedas de una forma directa o indirecta entraron a competir con los servicios bancarios. Entonces, obviamente no les interesa. Por eso es que ahora los bancos ya se están volteando y dicen, no, ya como decía el viejo adagio, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y ya los bancos ahorita están montados en este negocio también. Hay una persona, a propósito de nuestra querida doctora Marta González, un español que yo sigo muchísimo, que es una autoridad en criptomonedas, que es el doctor Francisco González. El doctor Francisco González fue el presidente del BVA hasta el año 2018. En el 2019 pasó a ser miembro de la junta directiva. ¿Y qué está haciendo actualmente? Está liderando la creación de una criptomoneda en Europa, cuyos dueños son los 4 bancos más grandes de Europa. Entonces, esto ya, señores, esto ya se vino. Esto ya, como decían ahí, Mauricio, ¿cuál es el principal problema que tienen las criptomonedas? ¿Saben cuál es el principal problema que tienen las criptomonedas? Es no tenerlas. Ese es el principal problema, no tenerlas. Entonces, señores, lo que se nos avecina es un tema muy grande y desde el derecho ni se diga los problemas que van a tener la fuente de empleo que van a tener los abogados y los contadores no está escrita, en especial con todo este tema de digital, va a ser una cosa tremenda para el ejercicio profesional de los abogados. Siga, doctor, porque si me dejan... Gracias. No, sí, es verdad. Claro. Acá lo tenemos hablando todo el día. Doctor, vamos con las preguntas entonces. Va la primera, cualquiera, el que la quiera responder, bienvenido. Doctora Marta o doctor Mauricio, ¿qué pasaría con las criptos privadas como Monero o Secret? ¿Qué regulación o legalidad hay para estas? Gracias, desde Villanueva, Casanare, Colombia. Doctora Marta, le doy el uso de la palabra si da... Una pequeñita cosa y luego voy a dejar al doctor Mauricio. Yo creo que es que aquí hay un poco un problema en lo que es yo creo que en la pregunta, no es que hay un problema en la pregunta, pero yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es la regulación o la legalidad de esas criptomonedas en particular, que ya sabemos lo que pasa con esas criptomonedas en particular, con Monero, con Secret, que su trazabilidad, establecer esa trazabilidad es muy difícil, prácticamente imposible. Bueno, una cosa es eso, cómo poder establecer cuál es la trazabilidad, la posibilidad de controlar las transacciones con esas criptomonedas, y otra cosa diferente es su regulación o su fiscalidad. Porque su regulación o su fiscalidad tiene que ser la misma que las otras. Son criptomonedas, si es una criptomoneda igual que Bitcoin, pues su regulación, pues las obligaciones fiscales de los que tienen ese tipo de criptomonedas serán las mismas. Otra cosa es que la trazabilidad de esas criptomonedas sea más difícil, que dejen un rastro mucho menor o que no dejen rastro. Pero son dos cosas muy diferentes. Eso es el punto de partida del que tenemos que salir. A partir de ahí, dejo al doctor Mauricio, que yo creo que nos va a decir cosas muy interesantes a este respecto. Muy corto, doctor Mauricio, muy corto, que el tiempo en el ciberespacio es como el tiempo en la vida, digo yo. Nos quedan 10 minuticos para contestar las preguntas. Excelente, mira. A fecha de hoy no hay un sistema operacional en el mundo cibernético. Los científicos cibernéticos en este momento no son capaces de rastrear una moneda como Monero. Hoy en día la ciencia cibernética es capaz de hacer la trazabilidad del uso del Bitcoin. Así de sencillo. Es diferente a penetrar el blockchain. No, el blockchain no es impenetrable, pero la trazabilidad y el uso del blockchain sí se hace la trazabilidad. Para que sepan, los Estados Unidos, ahí tengo los nombres del sistema operacional, lo que pasa es que no me lo sé de memoria, trato de grabar, pero trato de grabar todos esos post-its, pero en ese momento se me escapa el nombre del sistema operacional que acaba de implantar el gobierno de los Estados Unidos precisamente para esa trazabilidad. Es entendible, ustedes creen que los gobiernos se van a quedar con las manos quietas y que los particulares tengan el control total monetario de un país. Eso es totalmente falso, eso es una utopía, pero claro, como esto está avanzando, entonces, caramba, la tecnología
caramba, pues se queda corta también para las autoridades. Entonces, conclusión, Monero, en este momento con Monero no se puede hacer nada. Ustedes entran a internet, ponen Monero y se dan cuenta que es la moneda que más se está utilizando para pagos de delincuencia, pero también las personas naturales y jurídicas las utilizan también como medio de pago. Eso no significa que sea una mala moneda, sino que por su característica de seguridad que tiene trazabilidad, la utilizan la delincuencia. Perfecto. A propósito de lo que ustedes están comentando, doctora Marta, ¿creen y este comentario que coloca John Jairo Rodríguez, ¿creen ustedes que los bancos tienen miedo del poder adquisitivo que están perdiendo? ¿O por el contrario, en vez de tener miedo, lo que están haciendo es tratando de captar todos estos criptoactivos para que sean los bancos los que inicien o los que empiecen a ofrecer este nuevo servicio de esta nueva realidad de moneda virtual? Bien, a los bancos inicialmente, como antes comentaba el doctor Mauricio, esto no les gustaba, pero ahora como no les ha quedado más remedio que les guste, o sea, les han obligado un poco a que les guste, pues entonces se han puesto un poco ahí al frente y han dicho, ahora nosotros vamos a sacar nuestras propias criptomonedas, es decir, se han subido al carro de las criptomonedas porque es lo que toca, porque es hacia lo que vamos. Entonces, está claro. Yo no diría que tienen miedo. Es cierto que las inversiones en criptomonedas, si tú tienes $1 millón de euros, $1 millón de dólares para invertir y lo inviertes en criptomonedas, pues obviamente no lo estás invirtiendo en otro tipo de operaciones generadoras de rendimientos. Es decir, sí que estás detrayendo esa inversión de otro tipo de operaciones más tradicionales, otro tipo de inversiones más tradicionales. Que le tengan miedo. Yo creo que más que miedo le han pasado un poco de la indiferencia a decir, bueno, esto está aquí, esto es el futuro y tenemos que ponernos un poco, como decimos aquí en España, las pilas, hay que sumarse a esto y no nos podemos quedar atrás. Juan David, permítame que sea el doctor Francisco González de España respondiendo esa pregunta tan importante y te vas a dar cuenta por qué es importante. Dice, era digital, una tumba para los bancos. Francisco González, presidente del BOEA, subió al estrado en la Universidad de Harvard, no en un pasillo ni un comentario alejado, subió al estrado en la Universidad de Harvard y dijo, muchos bancos convencionales se van a quedar en el camino y los que tengan éxito ya no serán bancos, sino compañías de software que competirán con los actores digitales y tendrán una propuesta de valor completamente diferente. Palabras del doctor Francisco González de una conferencia que me la he leído como 20 veces, que fue la que dictó en Harvard en el año 2010, a finales del 2018, sobre el mundo cripto. Los bancos, es verdad, como todos, hay unos que están preocupados, otros más relajados. Hay unos bancos que sí están muy preocupados, no temerosos, pero sí preocupados de saber que tienen que igualarse a las condiciones de tecnología que están pasando. Y por eso ellos, unos muy paquidérmicamente, otros más agresivos, están migrando y ya están entendiendo la cosa y ya se están flexibilizando. De ahí también, por ejemplo, el surgimiento a nivel mundial, está en América Latina, muy pronto va para Europa, que es el caso de New One, que es un banco creado por un colombiano, lo crea en Brasil y ya es el primer banco digital aquí en Colombia, totalmente autorizado y operando y montándole la competencia a los grandes bancos aquí en Colombia, que ya sabemos cuáles son. Entonces, en este orden de ideas, caramba, los bancos se tienen que poner pilas o si no pierden mercado. Excelente. De esta forma nos dice Eduard Victoria, saludos a nuestro amigo Eduard. De esta forma no presenta los intermediarios, bancos centrales, logística y costos que esto conlleva. ¿Cómo hacer? Creo que esta pregunta va encaminada a la doctora Marta. ¿Cómo hacer para hablar de legalidad o fiscalidad sin que las criptomonedas pierdan su esencia? No sé si va dirigida a mí, pero de hecho es una de las que tenía yo que apuntar en un papel porque me llamó la atención. Por eso creo que es muy importante lo que estamos haciendo aquí, que es cibertutorizar. ¿Por qué? Porque esta persona que hace esta pregunta, que me parece muy buena, parece decirnos que la esencia de las criptomonedas no es la legalidad, no es la fiscalidad, ¿no? Esa no puede ser la esencia de las criptomonedas. Las criptomonedas tienen que ser algo legal. La esencia de las criptomonedas tiene que ser, entre otras cosas, la legalidad. Las criptomonedas no las podemos entender como algo ajeno, algo que está al margen del control de las autoridades
judiciales, al margen de la normativa. No, las criptomonedas no las podemos entender así. Esa no puede ser la esencia de las criptomonedas, porque entonces vamos hacia el caos. Entonces, cuando vi esta pregunta me llamó mucho la atención por eso. La esencia de las criptomonedas tiene que ser otra, pero desde luego no puede ser un sistema de pago ilegal o permanecer ajeno a la legalidad. Soy muy breve porque sé que vamos muy mal de tiempo, pero yo creo que ha quedado claro. Perfecto, ¿no? perfecto. Claro. ¿Cómo a propósito de una pregunta que se me quedó en el tintero, que la tenía preparada para el doctor Mauricio, y era, se habla mucho de las estafas en redes sociales, en general en el ciberespacio se habla mucho de las estafas que se pueden dar con las criptomonedas y con las mal llamadas pirámides que existen en el mundo. ¿Quién nos podría proteger de este tipo de empresas a nivel global? Y esto lo complemento para cualquiera de los dos, el que quiera responder. Y esto lo complemento con una pregunta que estaba antes de esta, que es, ¿ante quién puedo acudir o dónde puedo denunciar o a quién voy a denunciar yo si me estafan? Por ejemplo, una exchange, la colombiana que mencionaba el doctor Mauricio, me estafó, me hurtaron en las criptomonedas, no sé, algo puede suceder, ¿a quién denuncio? ¿Me pueden devolver esa plata? ¿O simplemente fue un hurto por medios informáticos y semejantes de las que hablan los delitos informáticos en Colombia? Y ya. Ok, miren, es algo muy particular. Como toda industria, hay buenos, malos, regulares, perversos, de todo hay en el mundo cibernético. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted como persona natural o como persona jurídica que quiere utilizar esto, usted debe hacer una inteligencia comercial muy sencilla para ver usted con quién se mete y con quién se relaciona. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Aquí tengo yo las 9 entidades seleccionadas en Colombia para trabajar con la prueba Sambos. ¿Ustedes creen que Banco de Bogotá se va a poner a trabajar con un exchange por allá brujo o medio descalificado que es Bitso? Por Dios. ¿Ustedes creen que Bancolombia va a hacer un convenio? Imagínense ustedes, Bancolombia va a hacer un convenio con Gemini como si fuera por allá un brujo. No, yo personalmente, si hago una inteligencia comercial sencilla, yo digo, caramba, si Bancolombia está trabajando con Gemini como exchange, yo no tengo ningún problema, yo me pongo a trabajar. Yo sé que Bancolombia hizo un estudio más concienzudo y más profundo que el que yo puedo hacer, trabajo con eso. También hago inteligencia comercial de los exchange que estén bien calificados, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en hacer compras a través de local Bitcoin. ¿Por qué? Porque sé que es una compañía legalmente constituida en Finlandia que tiene cientos de miles de millones de operaciones de compra y venta de criptoactivos diariamente, en especial de Bitcoin. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en trabajar con Binance. No sé, porque son exchanges altamente reconocidos a nivel mundial. Y así sucesivamente cada uno de esta industria, porque es que las criptomonedas, esto ya es una industria donde hay muchísimas cosas. Están los mineros, están las plataformas, los exchanges, están las wallets, están cientos de miles esto es una industria inmensa. Entonces uno, como todo, empieza a hacer. La otra, hay asesores en esto. Entonces busca asesores, abogados que conozcan de esto, contadores que conozcan de esto, personas que uno sabe en su ciudad que conocen de esta actividad. Yo personalmente yo hago muchísima asesoría con mis amigos, con mi gente. Oye, Mauricio, ¿cómo hago? Quiero comprar unos Bitcoin, ¿cómo hago? Etcétera, etcétera. Es como toda industria, pero no es tan difícil. Simplemente busca un poco de asesoría, no se afane a meterse en cualquier negocio que sale en la red. Investíguelo. La red también le anuncia a uno una cantidad de irregularidades que han cometido. Lo que pasa es que la gente hace caso omiso a eso, pero hay mucha forma de hacer seguimiento que me quedaría muy difícil ahorita explicarles, pero sí se hace, y no créanme que no es tan difícil uno poder detectar anomalías. Como todo, han habido casos, sobre todo aquellas personas que se ponen a desarrollar una ambición y caen en la trampa de algunas publicidades engañosas y se ponen a meter dinero ahí pensando que se van a volver ricos de un día para otro. No, esto es un negocio que hay que conocerlo y hay que saberlo trabajar. Muchas gracias. Gracias a los dos panelistas del día de hoy, al doctor Mauricio Echeverry Bleira, a la doctora Marta González Aparicio, por habernos acompañado.
Quisiéramos seguir acá y sé que el tema es bastante extenso, pero son cápsulas que vamos a ir dando desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. El doctor Mauricio y la doctora Marta habían hablado, incluso creo que fue el doctor Mauricio, de los smart contracts. Ese va a ser otro tema que también vamos a tocar acá y que incluso desde Arcon Group, Ciberabogados y Soluciones Digitales Forenses se están iniciando a realizar estos smart contracts inicialmente para contratos que no son más que contratos, pero llevados a la virtualidad, para los contratos de arrendamiento. Vamos a iniciar por ahí, pero eso será tema de otro conversatorio. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por haber participado. Gracias al doctor Aldair Bueno Atencio, miembro activo y miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, y un gran, además de ser un gran amigo, también un excelente profesional en el tema de ciberderecho. Llamémoslo ciberderecho porque el derecho digital va paralelo a todas las ramas del derecho. Entonces, aquí siempre será su casa. Muchas gracias de verdad por sacar el tiempo. Sé que en España ya es un poco tarde, doctora Marta. Unos buenos vinos, unas buenas tapas. Ahí en el barrio húmedo, que ya no es tan húmedo, tengo entendido que cerraron algunos bares por tiempo de pandemia, pero bueno. Saludos a todos, gracias por haber participado, gracias por estar pendientes del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Próximamente les traeremos más noticias. Ya vamos a iniciar a entregar las suscripciones al Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad a nivel Iberoamérica. Las inscripciones y demás estarán en la página web del instituto, la cual está en construcción, y para irlo dando a conocer, vamos a generar estas cápsulas de ciberculturización a lo largo de este resto de año. Doctor Aldair, doctora Marta, doctor Mauricio, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, un placer, gracias. Gracias a todos.